Muchos se preguntan qué es lo que sucedió en la relación Asamblea-Ejecutivo, y más aún con quienes presiden estas dos funciones importantes del Estado, cuando hasta hace poco eran prácticamente amigos y compadres. Le comentaba off the record a mi primera invitada, la asambleísta por el Movimiento Construye, Natalie Morillo, que se encuentra aquí en estudio, si es que hay un argumento de peso para que tengamos los ecuatorianos que evidenciar un dimes y diretes entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y una contestación inmediata a través de derecho a la réplica por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, por el tema de los juicios políticos, por el tema de la impunidad. ¿Hay algún argumento de fondo? Natalie, le pregunto a usted, si es que nosotros no alcanzamos a determinar, ustedes que están en las entrañas del Poder Legislativo, nos pueden dar a conocer qué es lo que sucede. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Wilson, buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de Radio Centro. Gracias por la invitación. Aquí se está tratando en estos momentos, Wilson, de hacer una fiscalización a la carta. Estamos prácticamente ya en un periodo electoral, estamos a 6 meses de una campaña política que va a iniciar en enero del 2025 y realmente no existen las razones o las justificaciones, de mi parte no las veo, por las cuales el movimiento ADN y el Partido Social Cristiano tienen esta pugna de poderes. Entendemos que se rompió este pacto que había entre el gobierno y la Revolución Ciudadana. Recordemos que 5 meses ellos legislaron en conjunto, pero se rompió cuando pasó lo de la Embajada de México y que se ingresó, así es, que se detuvo a Jorge Glass y se lo volvió a la cárcel de La Roca. En ese momento la Revolución Ciudadana salió a decir que eran la oposición radical y que ya no cuenten con ellos. Pero sorprende al Partido Social Cristiano, después de que eran ñaños prácticamente, que ahora estén con dimes y diretes, Wilson, porque realmente la ciudadanía está cansada justamente de esa vieja política, de esa mala práctica política. Sale el presidente a dar unas declaraciones en una entrevista radial. Luego sale el presidente de la Asamblea Nacional a dar una rueda de prensa, luego otra vez sale el gobierno, luego otra vez sale... ¿Es un show concitado a su criterio, Natalie? Yo creo que sí, Wilson, yo creo que esto es un show, esto es para llamar justamente la atención. Vemos que el presidente del Legislativo, que no tenía TikTok, ahora se abre TikTok para hacer réplica al presidente de la República. Y eso sí despierta, digamos, algunas suspicacias en torno a la intención, porque se ha hablado mucho de que Henry Kronfle sería el escogido del Partido Social Cristiano para ser el candidato presidencial. Exactamente, entonces aquí es la pugna, ya es entre ellos por la candidatura a la presidencia de la República, que sabemos que será el próximo 9 de febrero. Pero el presidente, estando de acuerdo a las encuestas como el más opcionado, me refiero al presidente Daniel Noboa, hacer crecer la imagen de un Henry Kronfle, que más allá de que representa el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, no me parece lógico, porque del caso de Henry Kronfle, frente a lo que pueda decir Daniel Noboa, yo creo que es justificable, porque él está ganando en imagen y popularidad, pero Daniel Noboa permitiendo que se dispute el mismo electorado, porque estamos hablando de un nicho de electores que están enmarcados del centro hacia la derecha, Natalie, y ahí sí no le encuentro coherencia a esto que sospecha usted es un show. Wilson, yo tengo la visión de el presidente está atacando el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional. Kronfle se siente aludido, obviamente, porque él es el que lidera al legislativo. Entonces el que sale a replicar es Henry Kronfle. El presidente, de lo que yo escuché el enlace radial del día lunes, el presidente lo que señaló cuando le mencionó a Kronfle fue en el tema que no les dejó dar el orden del día, que se cambie el orden del día cuando querían que se cree una comisión para poder investigar las declaraciones del expresidente que está prófugo en Bélgica, que todos sabemos. Entonces, ahí
es donde él le menciona a Kronfle, y Kronfle obviamente se siente aludido a pesar de que ya él mencionó al legislativo, pero es el único momento en que yo recuerdo que le menciona directamente a Henry Kronfle y que dice que por qué se cierra o bloquea a dar paso a que se cree esta comisión. Y claro, teniendo en cuenta que las aspiraciones seguramente del actual presidente de la Asamblea son lanzarse de candidato para la presidencia de la República, porque recordemos que este es el último periodo que tiene Henry Kronfle como asambleísta, él ya no puede volver a ser candidato para asambleísta. Sin tomar en cuenta este periodo que no está de acuerdo a la norma como una reelección, el periodo actual. Así es, esta es el que terminaría, que estuvo ya la anterior, y él también estuvo en el periodo anterior al del 2021. Así que ya se le cumplirían los dos periodos y ya no podría él volver a ser candidato a la presidencia, a la Asamblea Nacional. Así es. Entonces, creo que por ahí va más esta disputa, y esta disputa obviamente entre estos dos movimientos políticos, porque también recordemos, Wilson, que el Partido Social Cristiano tiene su nicho en la costa. ADN también se están disputando el mismo electorado. Así es. Digo, en el caso de Henry Kronfle se compra la bronca, digámoslo en términos comunes, para poder crecer. Pero en el caso de Daniel Noboa, yo le veo infructuoso, porque adicionalmente lo que está haciendo es impulsando a un probable contendor electoral que va a disputarse el mismo electorado. Pero en lo de fondo, el hecho de que el archivo de juicios políticos, o el archivo o el desecho, digámoslo así, de juicios políticos que estuvieron planteados, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, es para demorar, para alargar plazos y así impedir que se fiscalice a los actuales funcionarios, que esos juicios planteados en contra de los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, Pablo Arosemena Marriott, y de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Andrea Montalvo, eran para retrasar, para impedir la fiscalización de los actuales funcionarios, y que por eso lo que han hecho es desbrozar el camino. Eso es lo que dice más o menos Henry Kronfle. ¿Eso tiene asidero? Lamentablemente, Wilson, aquí nos manejamos justamente por los intereses del momento, los intereses políticos coyunturales, pero yo creo que la fiscalización debe ser integral, no debe ser selectiva, ni mucho menos a la carta, por los intereses de ciertos actores políticos, como se está viendo en este momento. Porque ¿por qué no retiraron las firmas antes de que pase todo este embrollo que está sucediendo en la Asamblea Nacional y este conflicto que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y lo sacan precisamente ahora porque saben que los procesos de juicio político a las actuales ministras quedaba para el próximo año, prácticamente teniendo en cuenta la sucesión de los juicios que ya estaban. Yo creo que lamentablemente sí, en la Asamblea, y hago un mea culpa porque yo pertenezco a esta institución, se está legislando de acuerdo a los intereses de ciertas organizaciones políticas y no estamos legislando ni fiscalizando de acuerdo a los intereses de los ciudadanos. Ayer también escuchaba que se va a cambiar justamente el tema, va a haber una reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Wilson, para precisamente poder hacer estos cambios cuando exista un juicio político y poder, ¿no es cierto? Actualmente el juicio va entrando prelación, así es. Primer y llegado, ahora primer servido. Ahora se va con este cambio, con esta reforma que se está proponiendo, lo que va a pasar es que si el funcionario o exfuncionario, si la persona más claro, ya no está en el servicio, va a pasar a segundo plano y en primer plano va a estar el que actualmente está fungiendo como ministro o como funcionario público. Para poder destituir y censurar, y no solamente censurar. Censurarle, así es. Entonces ya no va a ser en orden de prelación, sino se le va a dar más importancia o va a tener mayor importancia el que esté en funciones. El que ya no está en funciones va a pasar a segundo plano. Y bueno, yo creo que eso en práctica sería bueno porque muchas veces también, justamente como se legisla o se hacen las cosas a la carta o por ciertos intereses de ciertos actores u organizaciones políticas, pues no sé, a veces se quiere censurar
a ciudadanos que ya no están en funciones públicas. Tenemos el caso de Patricio Carrillo, que a él lo censuraron después de que él ya había salido de las funciones. ¿Pero por qué lo censuran, Wilson? ¿Por qué censuran a ciertas personas? Porque les estorban en la política, porque no quieren que sean candidatos, porque saben que pueden tener un buen electorado y les ven como rivales. Si la norma se aplicara de manera general, sin tomar en cuenta intereses, sería formidable. Porque así es. Los funcionarios tienen que rendir cuentas, porque no puede ser que termina su función y se vayan a la casa tranquilos. Eso como un principio general, yo creo que es plausible. Pero si es que se direcciona las fiscalizaciones, ahí es otra cosa, ¿no? Es que justamente, Wilson, aquí estamos mal entendiendo los juicios políticos, porque aquí estamos entendiendo que el juicio político tiene que ser a la persona, y no es así. El juicio político tiene que ser justamente a la institución, o sea, a la función que hizo o a la gestión que hizo durante la gestión de la función que tuvo en alguna cartera de Estado o en la institución que haya ejercido. Pero el efecto de una censura o una fiscalización a la gestión implica que las consecuencias paga el que gestionó. Es decir, ahí no hay otra forma. Es decir, censura en el caso de que ya es exfuncionario y destitución en el caso de que esté en funciones. Ya no está, así es, pero lamentablemente no es el deber, o sea, no es el deber ser aquí, no es lo que en la práctica se hace, porque sabemos que a quienes nos estorban o a quienes les estorban a ciertos actores políticos, pues tratan de hacerle a un lado, esté o no esté en funciones. Entonces, eso creo que sí es importante destacar. Ahora, estamos a puertas de un enjuiciamiento, porque ya pasó al pleno, de Wilman Terán y de Maribel Barreno, dos ex vocales del Consejo de la Judicatura. Y lo que se asumía era que iban a archivar ese proceso, sobre todo el de Wilman Terán, porque han tenido la habilidad para dividir, para parcelar un juicio político que fue planteado para tres ex vocales del Consejo de la Judicatura, por parte de la organización política que usted representa. Me refiero a Jorge Peñafiel. Censuraron a Javier Muñoz y están pendientes Wilman Terán y Maribel Barreno. No sé si son las mismas causas las que impulsaron el proceso, más allá de que hay particularidades que pueden ser tomadas en cuenta para juzgar a uno y otro, pero el incumplimiento de funciones era a los tres. ¿Qué va a pasar con Wilman Terán? Es la gran pregunta, porque se necesitan 92 votos para censurarlo, ya no destituirlo porque está en la cárcel, metido en el caso Metástasis. ¿Van a haber esos 92 votos? Yo creo que contando y esforzándonos alcanzarán a 88, 89. 89. Faltarían 3. Y difícilmente la Revolución Ciudadana va a cambiar de opinión para sumar 3 votos y censurar a Wilman Terán, cuando además fue uno de los precandidatos ofrecidos por Rafael Correa para la presidencia de la República. Wilson, gracias por la pregunta. Recordemos que cuando se presentó esta solicitud de juicio político a los 3 ex vocales del Consejo de la Judicatura, todavía no estaba en firme el proceso penal que ahora se lleva a cabo. Y lamentablemente en la Comisión de Fiscalización, que precisamente se armó al inicio de este periodo legislativo, preside una persona que es de la Revolución Ciudadana, y le dio micrófonos a un procesado por la justicia, y ahora él quiere darse de víctima y, o sea, incluso él está cuestionando la labor que desempeña la Fiscal General de la Nación, cuando se ha evidenciado en los chats, hay testimonios también incluso del propio ex vocal Muñoz, en la que señalan los contubernios que tenía él con la Revolución Ciudadana y cómo se daban los fallos también, incluso con dedicatorias tuvo Muñoz en Brasil con el expresidente Rafael Correa. Así es. Entonces, aquí es evidente que ellos quieren la impunidad para estos 2 ex vocales del Consejo de la Judicatura. Por eso para ellos ellos piden el archivo del juicio político para ellos, pero Muñoz, como ahora es un testigo protegido, para él sí piden que se le sancione, y a él sí, recordemos que ya el juicio político fue aprobado con 127 votos a favor, y él ya no va a poder, fue censurado.
fue censurado. Más allá de que en la justicia logró que se le reduzca la pena a 9 meses. Así es. Y faltándole únicamente 3 meses para poder cumplir la pena. Pero ahora, con el tema de Wilman Terán, es vergonzoso que este tipo de personas que se ha evidenciado que han estado dentro de la corrupción, que entregaron a la justicia al crimen, quisieron que la justicia esté al servicio del crimen organizado y que trabaje para el crimen organizado, se le pretenda dar este aval y se le pretenda evitar que rinda cuentas políticamente, porque penalmente está llevándose el proceso y es muy aparte. Pero Natalie, el argumento que tienen es de que el juicio político no fue planteado por el caso Metástasis, eso sucedió posterior. Y el tema del juzgamiento es por incumplimiento de funciones sustentado por Jorge Peñafiel. ¿Y cómo le pueden juzgar por el caso Metástasis en el marco de un juicio político cuando hay un proceso penal que se está llevando por cuerda separada? Es lo que les he escuchado yo, más o menos. Es decir, ¿vale el argumento? Por eso mismo hice esta recapitulación al inicio de su pregunta, porque cuando inició este proceso de solicitud de juicio político, no estaba todavía inmiscuido este caso de Metástasis, era justamente por el incumplimiento de funciones y por todo lo que ha presentado mi compañero legislador. Y es justamente a esto, porque a Muñoz sí se le censura y a los otros dos no? O sea, el uno sí incumplió funciones mientras que estaba en el cargo de vocal. Recordemos incluso, Wilson, cuando hicieron una mayoría en una sesión virtual que tenían. Es evidente que aquí existió en el Consejo de la Judicatura, sí, que incluso Muñoz estaba fuera del país. Con 2 de 5. Con 2 de 5, así es. Con el voto salvado del presidente. Así es. Entonces, son estas pequeñas cosas que en política se tienen que evidenciar y se tienen que rendir cuentas. Pero más allá, por eso mismo hago esta referencia, hay que dividir las cosas. Lo penal está en su curso, porque eso es el caso que está investigando la Fiscalía General del Estado, y en lo político, pues, en lo que se inició el proceso del juicio político en contra de estos 3 ex vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Van a poder lograr esos 3 votos que faltan? Yo le veo imposible. Yo también lo veo imposible, Wilson, porque justamente los 3 votos que faltan son de la Revolución Ciudadana. Los 3 legisladores que no estuvieron el lunes en este pleno legislativo que se llevó en la mañana, porque en la mañana fue el tratamiento de esta recomendación de archivo que propuso la Comisión de Fiscalización, y en la noche se trató en cambio la censura en contra del ex vocal Muñoz. Faltaban 3 legisladores de la mesa de la Revolución Ciudadana, y como todos ellos están a favor justamente de que no se le censure políticamente a este exfuncionario, y que están de acuerdo con la impunidad que han demostrado, incluso en todas las pruebas se ha demostrado que ellos están a favor, porque le han dado, como repito, micrófono a este personaje. Seguramente el próximo martes vamos a tener un fallo que no va a ser a favor del juicio político, sino no vamos a alcanzar los 92 votos. Y lo mismo va a suceder con Maribel Barreno. Así es, porque el caso de ellos está en conjunto y se va a votar la próxima semana. El martes el presidente del Legislativo ya lo anunció. En política no hay coherencia, y le digo porque aparte de esta situación que advertimos al inicio en torno a este show que a su criterio estamos viviendo los ecuatorianos con Henry Kronfle y Daniel Noboa, se podría aplicar lo mismo en el escogitamiento de un precandidato presidencial por parte del Movimiento Construye, porque el señor Henry Cucalón, él impulsó y participó en la censura de María Paula Romo como ministra del Interior, ministra de Gobierno, digámoslo, del gobierno de Lenín Moreno. Y Henry Cucalón ahora es el candidato escogido por la organización política que usted representa. ¿Cómo entiende? ¿O ahí se explican las incoherencias de la política? El tiempo y la justicia le han dado la razón a María Paula Romo, incluso Henry Cucalón lo ha mencionado.
que el tiempo ha demostrado que más bien María Paula Romo era un estorbo. También recordemos que hay chats en donde se muestra al ex general que está involucrado también en esto de los narcogenerales que denunció el ex embajador de Estados Unidos. Se refiere que querían Arauz. Así es. Víctor Arauz. Que querían realizar, que la metan presa para realizar un amotinamiento y matarle. Entonces, el tiempo le ha dado la razón a María Paula Romo, como lo repito, Henry Cucalón ha reconocido esta realidad y creo que en este momento se necesita llegar justamente, se necesita llegar a acuerdos. Y este que antes no estuve de acuerdo con ustedes, pero ahora sí es el quehacer de la política. Y precisamente ahora se llega a consensos, porque es lo que necesitamos en el país. Necesitamos una coalición para poder tener gobernabilidad y para poder darle lo que la ciudadanía en este momento clama, que es seguridad, que es economía, que es empleo, que es salud, que es educación. Y en esta crisis o en este pedido que tiene la ciudadanía o el clamor que tienen los ecuatorianos, Henry Cucalón, el abogado Cucalón, que es un hombre de trayectoria y de experiencia política, pues también está alineado al movimiento Construye y también él está en contra de la impunidad y la corrupción y por eso ha tenido esta coalición. Recordemos, Wilson, aquí algo. Cuando uno pertenece a una bancada política, a una bancada en la legislatura, a veces la disposición es vamos a votar como toda la bancada, vamos a votar de manera general. Votar es una cosa, pero usted es periodista, Natalie, y yo tengo que preguntarle, porque en atención a mi ejercicio profesional, está circulando una intervención de Henry Cucalón, no sé si usted ha podido mirar y escuchar, yo la tengo lista para escucharla, pero le digo simplemente, en donde Henry Cucalón argumenta por qué razón debería censurarle la asamblea a María Paula Romo, y allí obviamente hay mucha tela que cortar. Y en atención a eso yo le pregunto, no quiero poner en escena lo que dice Henry Cucalón de María Paula Romo, ahora aliada, pero eso debo preguntarle en atención a mi trabajo y a mi ejercicio profesional. Esas incoherencias, esas contraposiciones de criterio han podido ser limadas, más allá de que habían acusaciones de grueso calibre en el marco de ese juicio político. Wilson, yo le voy a hablar por lo que le he escuchado a Henry Cucalón precisamente y lo ha dicho en los medios de comunicación, que el tiempo le ha dado la razón a María Paula Romo y hay que reconocer también cuando una persona se equivoca. Seguramente en su momento su movimiento u organización política estuvo a favor de la destitución y censura de María Paula Romo. Ahora él ha reconocido que no debió ser así, porque incluso recordemos que aquí se mezclaron varios temas en el momento de la interpelación en contra de María Paula Romo. Y bueno, creo que en este momento, Wilson, el país no va a aguantar más improvisaciones. Necesitamos a personas preparadas y justamente creo que el perfil de Henry Cucalón da para esto y da en la línea justamente del movimiento político. Más a profundidad no podría yo extenderme porque es algo que él debería responder, pero yo respondo de acuerdo a las declaraciones que le he escuchado. Henry Cucalón es un precandidato, porque se convertirá en candidato cuando inscriba su candidatura, pero Construye está analizando la posibilidad de ampliar sus horizontes con una alianza o va a ir Construye puro, solo. Se ha pedido, se ha hecho la convocatoria precisamente para hacer una coalición y poder tener alianzas nacionales y provinciales para poder tener una sola fuerza y que todos los partidos políticos se unan en beneficio, en búsqueda de lo que necesita el país en este momento, que son estos problemas que yo ya lo he Cuando citado. habla todos, no hace ninguna excepción. Y ustedes cuando arrancaron este trabajo legislativo sí tenían excepción. La línea roja, así Por es. eso le pregunto, o sea, ahora dice todos. Sí, ¿Está sabemos cuál incluida? es, sabemos que con quienes no pactaríamos es con la Revolución Ciudadana. Eso sí, con la Revolución Ciudadana no pactaríamos. Me refiero al resto de organizaciones perfecto. políticas. Qué bueno que lo aclara. Así es, me refiero al resto de organizaciones políticas en las que sí están decididos a trabajar y a luchar por lo que el país necesita en este momento y sabemos todos cuáles son las principales
problemas o la crisis que existe en el país, que no solamente es el tema de la inseguridad, también estamos pasando por una grave situación económica. Hay salud, hay educación que necesita la gente, y son todos estos mecanismos, son todos estos temas que tendrían que tener una visión, un norte, y pues esperamos que las organizaciones políticas piensen en el Ecuador, que la bandera sea el Ecuador, no sean intereses personales, y que no vayamos a tener en la papeleta 17 candidatos a la presidencia de la República. Bueno, ya sumamos más de 10 de precandidatos. De precandidatos, ¿no? Así es. Usted sabe que hasta que no se realicen las primarias dentro de las organizaciones políticas, que son en agosto, todavía no se va a tener una candidatura en firme, y en especial cuando ya sean las inscripciones oficiales, porque incluso teniendo aún las internas, la democracia interna que se realiza. ¿Qué primarias, diría un colega? ¿Qué primarias? Porque ustedes hicieron primarias para escoger a Henry Cucalón. Las primarias son en agosto. Esta es una precandidatura, por eso mismo él todavía está como precandidato, porque no existe aún el proceso de democracia interna. Se están realizando recién estas convenciones en las provincias. La próxima semana va a haber. No es seguro todavía, porque puede surgir. Así es un precandidato. Por eso la palabra es precandidato, no está él como candidato ya ratificado de la organización política. Incluso se están buscando el resto de cuadros, como el binomio y los otros. ¿Cuáles otros precandidatos hay? Para la presidencia de la República, él está por el momento encabezando esta precandidatura, el resto lo manifestarán quienes lideran la organización política. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias por atender esta invitación. Gracias, Natalie Wilson, Morillo, asambleísta del Movimiento Construye, asambleísta nacional del Movimiento Construye, ha estado con nosotros aquí en Noti Hoy. Hacemos una pausa, no se vayan. Noti Hoy, la noticia como debe ser.